Está con nosotros precisamente Adriana Tudela. Buenas noches, congresista Adriana Tudela. Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Bueno, rápidamente la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, dice que la va a observar, definitivamente. Esperemos. Uno de los temas que más reacciones ha generado ha sido el tema de que el Estado no financiará obras que contravengan con el Estado de Derecho. Pero ¿quién va a decidir qué es lo que contraviene y qué es lo que no contraviene, qué es lo constitucional? ¿Cómo se va a definir esto? A ver, yo primero, respecto a ese tema, diría que hay quienes han señalado que eso sería una censura y es importante señalar que es absurdo hablar de una censura. En el Perú no existe la censura. En el Perú todos somos libres de poder pensar y decir lo que querramos por cualquier medio, y si hay alguien que quiere producir una película o alguna obra audiovisual con algún contenido revolucionario o contrario al Estado Constitucional de Derecho, está en plena libertad de hacerlo, pero con fondos de su propio bolsillo o buscando propios. Inversionistas privados que, digamos, concuerden con esas posturas. Es una disposición la que está en la ley, en la nueva ley del cine, completamente razonable y de sentido común, que el Estado no financie con dinero del contribuyente mensajes que pueden ir en contra de principios constitucionales, que puedan ser contrarios a la vigencia del Estado de Derecho, que hagan publicidad para grupos políticos o partidos políticos específicos. O sea, está claro que esto no es censura. O sea, el que quiere hacer una película sobre determinado... Mañana alguien quiere hacer una película sobre Abimael Guzmán, pintándolo como un luchador social y no como el genocida que fue. Lo puede hacer, pero no con plata del Estado. No con plata del Estado, y yo personalmente creo que el Estado no debería estar financiando películas sobre ningún tipo de líder, ni terrorista ni político. Y quien va a realizar este filtro va a ser el Ministerio de Cultura. Actualmente es DAFO, digamos, el organismo encargado de entregar estímulos y subsidios al cine a través nacional, de concursos. A través de concursos, y simplemente lo que se ha incorporado en la nueva ley es un filtro que DAFO tiene que tomar en consideración a la hora de evaluar los proyectos que se presentan a los concursos, y tiene que haber algún tipo de responsabilidad respecto a qué proyectos se les otorga subsidios y a qué proyectos no. O sea, no se va a crear una subsidios. Comisión especial revisora, eso no va a existir. Eso no va a existir, simplemente es una consideración, un filtro adicional que quienes ya entregan los subsidios tienen que tomar en consideración y que tienen que asumir una responsabilidad al respecto. Y algo que quisiera mencionar acá. Esta disposición, que nuevamente es de sentido común, estaba, digamos, ausente en el marco legal. O sea, se ha actual. precisado nada más. Marco legal que además fue aprobado luego de que Martín Vizcarra disolviera el Congreso. Y se aprobó el marco legal actual a través de un decreto de urgencia, en una negociación cerrada por parte de ciertos representantes de los gremios y el gobierno de ese entonces, sin transparencia, sin proceso democrático. De hecho, antes de que se cierre el Congreso, se había aprobado en primera votación un texto referido a la ley del cine, que contemplaba los estímulos, etcétera, y contemplaba esa disposición. Es decir, el Congreso estaba en proceso de aprobar la ley con una disposición. El Congreso antes que cerrara Vizcarra. Entonces, ahí hay que hacer una acotación, Adriana, porque recordarás quién era el primer ministro. Exacto. O sea, el primer ministro era Salvador del Solar, director de cine, y ahí nadie dijo nada de que había conflicto de intereses. Había un conflicto de interés. Y digamos, y esta disposición, que nuevamente es sumamente razonable, que el Estado no financie contenidos que atentan directamente contra el Estado, fue mágicamente borrada, eliminada del decreto de urgencia que finalmente creó la actual ley del cine, ¿no? El y eso, decreto creo de urgencia de Martín Vizcarra. Es algo que, digamos, dice mucho por sí solo. Es importante precisar, Adriana, que fue Salvador del Solar, que fue Martín Vizcarra, etcétera, porque ahora hay muchos temas por aclarar. Otra de las cosas que se dice mediáticamente, ¿no?, es que se acabó el cine regional. No, eso es falso. Lo cual tampoco es cierto, Eso es falso, y de hecho, con la ley que hemos aprobado, el cine regional de hecho queda en una mejor posición que la que tenía con el marco legal anterior, porque
digamos, hoy en día, en promedio, del total del presupuesto destinado a los estímulos para el cine nacional, al cine regional se daba entre 30, como mucho 33% de ese presupuesto. Y nosotros en la ley aprobada hemos establecido que como mínimo del total del presupuesto, a las regiones se le tiene que dar por lo menos el 40%. Además, establecemos que para las primeras obras de los directores regionales no hay límite de financiamiento porque otra disposición de la ley es que se establece un tope del financiamiento que se le puede dar a cada proyecto. Es falso también que nosotros hayamos recortado el presupuesto de DAFO, eso es falso. Lo que hacemos es establecer un máximo del financiamiento que puede recibir cada proyecto con la finalidad de que el presupuesto que ya tiene DAFO pueda ser aprovechado por más proyectos. Hemos mejorado la distribución del presupuesto que actualmente Pero tiene. hay que subrayar el hecho de que si un cineasta regional de Piura, de Chiclayo, de Iquitos, de Tacna, quiere hacer su primera película, En ese no va a caso, tener- no hay límite, no va a puede tener ser financiado en un límite 100%. de beneficio presupuestario. Entonces, los que están reclamando que no hay cine regional, de repente quieren que el presupuesto se quede pues solo en un grupo, ¿o no? Que era un poco lo que ha venido sucediendo, ¿no? Digamos, uno puede ver que los estímulos suelen estar por lo general concentrados en un grupo bastante reducido, digamos, de productores, directores, en fin, principalmente de Lima, ¿no? Entonces, yo sí creo que algo muy positivo de esta ley es que distribuye de manera más equitativa el presupuesto que se tiene para fomentar el cine nacional y deja en una mejor posición a las regiones y al cine regional de la que tenían antes y en general deja en una mejor posición a la industria cinematográfica en el Perú, porque no solamente se toca el tema de la distribución de los subsidios, sino que también se abre el abanico de posibilidades para el financiamiento privado de obras cinematográficas. Por ejemplo, una empresa privada quiere hacer una película, obtiene financiamiento privado, ¿va a obtener incentivos tributarios? Sí, y justamente lo que establece esta ley es más deducciones tributarias, se eleva el monto deducible De 10 a 20%. de 10 a 20%. Y también se amplía el espectro de empresas que pueden acceder a este beneficio tributario, porque ¿qué sucedía con el decreto de urgencia aprobado durante el gobierno de Martín Vizcarra? Se limitaba, digamos, de manera poco racional en todo caso, las empresas que podían efectivamente financiar obras cinematográficas a cambio de deducciones o beneficios tributarios. Y de hecho, solo se permitía que empresas, organizaciones con fines culturales pudieran hacerlo, lo cual excluía de la ecuación a el resto de empresas privadas con fines de lucro que no tuvieran necesariamente fines culturales, pero que quisieran invertir Claro, en obras cinematográficas a cambio de deducciones. Una productora privada. Pero ¿qué pasa con las producciones extranjeras que quieren venir acá a aprovechar las maravillosas locaciones que tenemos? Los equipos, está bien, no tienen aranceles, pero ¿qué pasa? No son empresas domiciliadas en el Perú. Son empresas, ¿van a tener algún tipo de beneficio? ¿Tienen que ser domiciliadas en el Perú? No, no tienen que estar domiciliadas en el Perú y la ley, digamos, favorece las coproducciones, que digamos que las producciones extranjeras puedan asociarse con los nacionales. Y además se le da un rango legal a la Film Commission, que justamente se encarga, ¿no?, de que el Perú sea digamos, promovido como una locación fílmica a nivel internacional. Ahora, para que nos entiendan los que nos están viendo, la Film Commission es la comisión que ahora va a estar, ya se está creando con esta ley, la Film Commission. Estaba creada la Film Commission, creada, pero digamos a un nivel de directiva ministerial, ¿no? Y lo que ha hecho este proyecto, que ya es ley, es darle un rango legal a la Film Commission, ahora, pero lo cual genera, digamos, posibilidad de trazar políticas en el mediano y en el largo plazo. Ahora, la novedad es que pasa del Ministerio de Cultura a PROMPERÚ. ¿Es así? Siempre ha estado la Film Commission en manos no de PROMPERÚ, sino del MINCETUR. Ya, entonces, esta ley va a incentivar, digamos, esta comisión fílmica, digamos, por decirlo le da un manera. rango legal que antes no tenía, lo cual le da mayor estabilidad y nuevamente le permite implementar medidas que se puedan mantener en el mediano y en el largo plazo, que nos permitan promocionar al Perú como una locación fílmica, con todo lo que eso implica, ¿no? Que, digamos, implica traer capital extranjero e implica también traer know-how claro, de empresas
la industria nacional. Y algo que es importante señalar es que justamente es eso lo que busca este proyecto. O sea, promover... Hacer que la industria sea más competitiva, que sea más dinámica y que dejemos atrás el esquema que hemos tenido hasta ahora, que es básicamente un esquema en el cual la industria cinematográfica sobrevive y subsiste y existe exclusivamente gracias a subsidios. Si es que eso realmente... Ahora se va a generar competencia y empresa privada. Ahora, yo quiero poner el ejemplo de Colombia. Colombia tiene incentivos tributarios y en Colombia, y quiero que Adriana nos haga un comentario al respecto, en Colombia se filman más de 17 producciones al año y se gasta un promedio de $200 millones anuales. A eso queremos llegar en el Perú, ese sería nuestro objetivo. Sí, y de hecho, digamos, la ley que se ha aprobado acumula distintos proyectos, pero el proyecto que yo presenté a fines del año pasado, de hecho, utilizó como modelo Colombia, ¿no? entre otros países. Y algo que creo que vale la pena mencionar también es que, por ejemplo, digamos, esta película Paddington, que está justo en que de estreno hecho mañana, acaban ¿no? de... Sí, está en estreno, que es una película, digamos, que tiene lugar en el Perú, ha terminado siendo filmada y grabada en Colombia. Porque tendrían más incentivos. Porque es más en fácil Colombia. hacer una película en Colombia que en una el película Perú. sobre el osito Entonces, Paddington, que es peruano, hemos se va a perdido Colombia. una oportunidad que yo creo ha podido ser sumamente valiosa para el Una país. última pregunta. Leslie Urteaga, ministra de Cultura, dice que la va a observar, pero esta ley se ha aprobado con 85 votos, por lo tanto, cabe la posibilidad que se apruebe por insistencia. Cabe la posibilidad de que se apruebe por insistencia y nuevamente yo considero que no hay mayores argumentos ni técnicos ni jurídicos para oponerse a esta ley. Digamos, no se toca el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura, no hay, digamos, ningún argumento constitucional de por medio, que a la ministra personalmente no le gusta. La ley no es un argumento suficiente para observarla. Bueno, estaremos atentos, Adriana, para ver qué pasa con la ley de cine. Y nosotros nos vamos a una pausa y nos... I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But